En Matallana, un pequeño rincón enclavado en las estribaciones de los montes Torozos, que se abre hacia la llanura de la Tierra de Campos, la historia ha sido muy fecunda. Apartada de los núcleos de población desde la Edad Media, el área que comprende la finca conserva un registro continuo de las comunidades que se asentaron de forma estable en este lugar. Las primeras evidencias de ocupación del territorio datan de la prehistoria, concretamente de la época del Calcolítico o Edad del Cobre. El Calcolítico es en realidad la Edad del Cobre y es la primera etapa de lo que se denomina la Edad de los Metales. Es una etapa muy interesante de la prehistoria porque los hombres por vez primera dejan de utilizar materias primas para la confección de sus útiles directamente obtenidas de la naturaleza, la piedra, el hueso o la madera, y se van a dotar de una sustancia nueva que es el metal, el cobre por vez primera, para obtener herramientas mejores y más competitivas. En la península ibérica el Calcolítico se inicia aproximadamente hacia el año 3000 a.C. y finalizaría poco después del año 2000, en torno al año 2000. Restos de este período se han localizado en la finca de Matallana en el pago de El Casetón de la Era II. Bueno, en realidad el yacimiento del Casetón de la Era fue inicialmente una aldea, una pequeña aldea. Yo calculo que podría haber estado constituida por una veintena aproximadamente de casas, eran casas circulares con un hogar central, con una empalizada de postes alrededor. Y bueno, si pensamos en 20 casas más o menos, habría que calcular que la población total sería de en torno a un centenar de personas. Bueno, esas gentes se dedican primordialmente, son gentes campesinas, se dedican a la agricultura y a la ganadería. Como agricultores, yo creo que se especializaron de manera particular en el cultivo del trigo y lo debieron hacer además a gran escala, una auténtica cerealicultura, porque por vez primera en las investigaciones de la península ibérica, del cobre de la península ibérica, en el Casetón de la Era hemos descubierto la existencia de trillos, es decir, de un artilugio que permitía procesar una gran cantidad de grano en no demasiado tiempo. Bueno, junto a esa agricultura desarrollaron también una ganadería sobre todo de oveja, pero también con algunas cabezas de ganado mayor, de bueyes. Es muy probable que los bueyes fueran los animales que tiraran del arado, y la dieta cárnica la completaban con el producto obtenido de la caza. Y debía ser todavía un producto relativamente importante. En aquella época todavía había animales que hoy nos parecerían imposibles en la Tierra de Campos, como los suros, que eran los vacunos salvajes todavía, el antepasado de los bóvidos domésticos actuales. Había osos, por ejemplo, también, había linces, había todo tipo de animales. Pero a mí lo que me llama sobre todo la atención y me parece más destacado es que en las llanuras de Tierra de Campo deambulaban por aquel entonces, hablamos del año 2700, 2400 a.C. más o menos, grandes manadas de caballos que debieron ser cazadas por aquellas gentes. El poblado desapareció, pero el territorio siguió conservando su atractivo, pues se ha detectado otro momento de ocupación con una funcionalidad bien distinta: un recinto de fosos. Bueno, pues efectivamente la primera vez que tuvimos conocimiento de este yacimiento fue a través de una foto aérea y pudimos advertir, por el crecimiento diferencial del cereal fundamentalmente, que allí se delimitaban, se dibujaban en el suelo 3 recintos de fosos circulares y prácticamente concéntricos. En los recintos de fosos lo que hicieron fue excavarse en el momento en que se abandonó la aldea. Y se abandona la aldea probablemente dentro de algún tipo de ceremonia ritual que trae consigo la configuración, la excavación de estos recintos, que se van a rellenar luego con todo tipo de restos, muy particularmente con grandes cantidades de huesos de fauna mayor, caballos sobre todo, muy particularmente, probablemente en el seno de ceremonias. Es decir, que los recintos en realidad lo que hicieron fue terminar con el poblado, a través de una actividad, repito, que consideramos ritual o ceremonial. Cuando se excavan los fosos se hace
a expensas de las casas, rompen las casas, rasgan las casas, se abandona el poblado, es el momento del final del poblado, por eso digo que se amortiza el área doméstica y aquello se convierte en un lugar ceremonial. Otro de los hitos de ocupación de Matallana se halla en el pago de Picón entre Caminos, donde se construyó una villa o granja. Desde ella se llevaría a cabo la explotación agrícola de este territorio en época romana, entre los siglos I y V después de Cristo. Una vila es una mansión rural, perteneciente a la aristocracia romana, en torno a la cual habitualmente se articula una gran explotación agrícola. Esta doble vocación, residencial por un lado y económica por otro, se refleja en la estructura, en la organización de la propia vila, de modo que vamos a encontrar una zona residencial en la que se aglutinan todos los elementos, todas las comodidades que exige el nivel de vida de las élites romanas, de modo que vamos a encontrar baños, vamos a encontrar bibliotecas, comedores, salones de reuniones, generalmente adornados con los típicos mosaicos que son tan característicos de estos edificios. Por otro lado, vamos a tener lo que se denomina la paz rústica, en la que se agrupan las construcciones necesarias para el mantenimiento de la actividad agrícola. En este caso, almacenes, graneros, cuadras, establos, el lugar donde viven los siervos que trabajan la tierra. Aunque la villa desapareció, no parece que se abandonase la explotación de las tierras. En los siglos VII y VIII hubo población en Matallana. En el pago de Prado de Guadaña, donde antes se habían levantado construcciones romanas, pudo localizarse un área de enterramiento de las gentes hispano-visigodas, sin que se haya podido determinar aún dónde se encontraría su lugar de residencia. La necrópolis de Prado Guadaña es un cementerio que sigue el ritual de enterramiento cristiano. Está compuesto por un conjunto de sepulturas consistentes en una fosa excavada en el suelo, en cuyo interior se deposita el cadáver boca arriba, con orientación este-oeste, es decir, con la cabeza al oeste mirando hacia el este, esperando la llamada del día del juicio final, como marca el ritual cristiano, y la tumba y el difunto son tapados con grandes losas de piedra caliza. Todavía perduran algunas tradiciones que se remontan a la antigüedad, como es la costumbre de enterrar a los difuntos acompañados de algunos elementos de ajuar. En concreto hemos encontrado jarros cerámicos que posiblemente contenían los aceites con los que se pudieron ungir los cadáveres en el momento de su enterramiento, pequeños objetos de adorno personal como son anillos o pendientes. Incluso contamos con un niño que tiene restos de un tocado adornado con hilos de oro que aparecieron pegados a su cabeza, o un individuo, un varón de unos 25 o 30 años de edad, que los análisis antropológicos nos han indicado que sufrió una muerte violenta, que estaba acompañado por un hacha, que denotaría posiblemente cierta posición, cierto estatus dentro del grupo de gentes que se enterraron en la necrópolis. Tras esta etapa, no volvemos a tener noticia de ocupación de la comarca hasta que en unos documentos del siglo XII se cita la aldea de Mataplana, localizada en el pago de El Casetón de la Era I. En dichos documentos se anotó que la población contaba con dos iglesias, una bajo la advocación de San Martín y otra dedicada a El Salvador. Entre las evidencias de la aldea descubiertas hasta el momento, destacamos por su localización el cementerio en Prado de Guadaña, el mismo lugar donde 400 años antes también se enterraron las gentes hispano-visigodas. En época medieval continúa la ocupación del antiguo cementerio visigodo, pero observamos una serie de cambios que parecen traslucir ciertas transformaciones en los rituales y en las creencias religiosas de estas gentes, en los rituales funerarios. Concretamente aparecen nuevos tipos de tumbas, se abandona el modelo de tumba de fosa simple para empezar a utilizar un nuevo modelo de tumba consistente en una cista o caja de forma rectangular o trapezoidal, delimitada por lajas de piedra caliza dispuestas verticalmente y que generalmente en la cabecera
se dispone de lo que se llama unas orejeras, 2 piedras o 2 fragmentos de ladrillo o teja que sirven para sujetar la cabeza del difunto, de modo que quede siempre orientada hacia el este. En el año de 1185 tuvo lugar un hecho de enorme relevancia para toda la comarca. El noble castellano Tello Téllez de Meneses, señor de la aldea y sus tierras, hizo donación de ellas a la Orden del Císter para que se construyese allí un monasterio. La orden envió a monjes de la abadía francesa de Le Creux para instalarse, pero no fue hasta 43 años después, en 1228, cuando comenzó la construcción del conjunto monacal. Y ello gracias a la ayuda de la reina Beatriz de Suabia, esposa de Fernando III el Santo y de los Téllez de Meneses. El monasterio tiene una vida de 650 años, lo que representa la ocupación humana más dilatada de todas las que hemos ido documentando en Matallana a lo largo de la prehistoria y de la historia. Durante estos 6 siglos y medio, el monasterio va a sufrir toda una serie de transformaciones, de ampliaciones, de nuevas construcciones, que van de la mano de, por un lado, los cambios en los gustos estéticos de los propios monjes, por otro lado, de las transformaciones en las formas de vida, de la forma de llevar el monacato que va a tener la Orden del Císter, y finalmente siempre van a ser muy dependientes de las posibilidades económicas del monasterio. Dentro de la historia del monasterio se pueden diferenciar 3 grandes fases constructivas. La primera de ellas es de la Edad Media. En esta época se va a construir la gran iglesia abacial en estilo gótico, con un claustro anexo del mismo estilo gótico, en torno al cual se disponen las principales dependencias del monasterio. Una segunda fase se data en los siglos XVI y XVII. En esta época se da un acontecimiento fundamental para la historia del monasterio, que es su incorporación a la Congregación General de Castilla. La Reforma busca un nuevo modelo de vida monástica en la que se da una gran importancia a la formación de los monjes, de modo que esto hace que los monjes necesiten de nuevas instalaciones. Y la última gran etapa constructiva, que es del siglo XVIII, tiene que ver con un momento de bonanza económica del monasterio que les permite remodelar partes de la abadía que se habían quedado antiguas. Sin embargo, todos estos siglos de historia llegaron a su fin en las primeras décadas del siglo XIX, cuando en 1835 el gobierno de la nación decretó la exclaustración de todos los monasterios y la incautación de sus bienes, lo que se llamó la desamortización. El de Matallana pasó por varias manos antes de que la empresa del Canal de Castilla lo utilizara como cantera para la construcción del ramal de Campos, lo que provocó su práctica demolición. En 1931, las ruinas fueron declaradas Monumento Histórico Artístico Nacional. En 1975, la finca fue adquirida por la Diputación de Valladolid. Fue esta institución quien 20 años más tarde, en 1995, consiguió para el complejo monástico la declaración de Bien de Interés Cultural. A partir de ese momento, se promovieron trabajos de estudio y restauración. Junto a esta actividad en torno a la recuperación del patrimonio histórico, también se ha consolidado la finca como un referente en el sector de la educación medioambiental.